el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Continuamos en el Magazine y en el día entramos en este apartado de salud en el que hoy tenemos a los compañeros de Creadas, Rocío y Miguel Ángel. Muy buenos días a los dos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, con muchas ganas del melón que vamos a abrir hoy. Bueno, soy siempre de abrir melones. Pero... Va a tener que montar una frutería. No, en serio, realmente, porque son temas que preocupan, que se rumian mucho y que uno como que se enreda, ¿no? En todos estos temas. Son temas siempre peliagudos, desde no me siento bien, no me gusta cómo actúa la otra parte, qué es lo que tengo que hacer, y entramos en esas creencias o en esos comportamientos estándar y realmente ahí a lo mejor no está la salida. Y siempre abrís el melón ofreciendo otra mirada. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues de una queja que recibimos con mucha frecuencia cada vez que en nuestro perfil de Instagram abrimos una ronda de preguntas. Siempre hay una misma queja que tiene que ver con mi ex no cuida a nuestros hijos y hace referencia a diferentes cuestiones. Entonces, claro, al final lo que queda un poco patente es mi ex no cuida a nuestros hijos como yo, o no cuida a nuestros hijos como a mí me gustaría. Entonces vamos a hablar sobre eso, que cuando lo podemos tratar en consulta, bueno, pues salen muchas cosas interesantes y desde este espacio pues para favorecer esa otra mirada, ese punto de luz, porque este tema al final, si no le damos otra forma de afrontarlo, si lo hacemos desde ese lugar que tú dices, ¿no?, estándar o desde la inercia, al final se convierte en un lastre que impide avanzar y superar el proceso de separación. Entonces es muy importante entender todo el revuelo emocional que supone la frustración de darnos cuenta de que mi ex no cuida a nuestros hijos como a mí me gustaría que hiciera. En el fondo estamos hablando de que los criterios educativos muchas veces son la causa de la separación, entre otras tantas, ¿no? Pero siempre suele ser algo que después de la separación hay como una expectativa de que se deben de hacer de una forma correcta. Pero claro, nadie dice quién es esa forma correcta y tradicionalmente la forma correcta tiene que ver mucho más con la que elige la madre que con la que elige el padre, porque tradicionalmente también las madres son las que se han encargado más del cuidado. Obviamente en esto siempre hay, afortunadamente, buenas excepciones, ¿no? Pero generalmente nos encontramos con muchos casos de esto, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, la mayor parte de los casos que nos llegan a crear son más mamás que papás, para lo bueno y para lo no tan bueno. Y en este caso tiene mucho que ver con una parcela que tiene que ver con los cuidados, pero también con cuestiones de criterios educativos. Claro, hay una expectativa por debajo que termina por afluir con la separación, y es que, lógicamente, no nos vamos a llevar mejor ni vamos a llegar a acuerdos con mucha más facilidad de lo que lo hacíamos cuando convivíamos, ¿no? Al revés, más bien, ¿no? Cuando nos separamos los extremos se polarizan más y de alguna manera cada uno se pone más en su postura. Y eso, bueno, pues no tendría ningún problema si no hubiera unas criaturas de por medio por las que tenemos que velar, ¿no? Y en esta sociedad en la que disfrutamos ya de, bueno, pues de cierta tradición más democrática y demás, pues tendemos a pensar que de algún modo el llegar a un consenso es lo más adecuado, y no siempre es así. Entonces, bueno, lo que queremos un poquito hoy es arrojar luz sobre esta cuestión, rascar un poco en lugares que habitualmente no hacemos, y sobre todo mirar qué es lo que verdaderamente está dentro de nuestra capacidad y de nuestro poder de acción, porque muchas veces la pretensión es que el otro cambie y en la mayoría de las ocasiones eso no va a ocurrir. Hombre, porque siempre se dice, con tantos años que llevo o llevábamos juntos y no ha aprendido nada, ¿no? Y no se ha quedado con nada. Esto pasa en las parejas que persisten juntas, ¿no? Me voy un fin de semana y esto sigue igual, o no, es que no me puedo ir porque si no, como que se desborona la casa.
realmente es una de las causas que distancian, ¿no?, a las parejas. Y cuando esa pareja ya no existe como tal, lo que queda y lo que genera sufrimiento es qué poquito, ¿no?, qué poquito se le ha quedado o qué poquito queda. Y ahí es donde, bueno, nos quedamos y llega como incluso a doler físicamente ya. Sí, de hecho es que es súper interesante el planteamiento que está haciendo porque es y no ha aprendido nada y no se ha quedado con nada y ahí es error. Claro. O sea, ya es que partimos de una pretensión muy errónea y esto lo que muestra es que muchas veces las relaciones de pareja nos relacionamos en roles equivocados que son rol de madre y rol de hijo, como si nosotras fuéramos, y a mí me pasó y yo lo digo siempre, nosotros no somos unos sabios que hemos venido aquí con toda la información, nosotros hemos aprendido de nuestros propios errores y más allá de la parte profesional y de toda la formación que tenemos, pero hay una parte muy humana de haberla cagado antes, ¿no? Entonces, claro, nos relacionamos muchas veces, como decía que me pasó, como madre y como hijo, y entonces pretendemos que nuestra pareja entienda que nuestra forma o nuestras parejas era o es la correcta. Y ahí es donde queremos profundizar hoy, y es lo que sucede muchas veces es negligencia o es falta de cuidado en cuanto a que no cuida como yo, porque nos encontramos con que en este sesgo genérico todavía, porque nuestra sociedad tiene que avanzar muchísimo, de que las mamás somos las que vamos un paso adelante cuidando, hasta menos en casos excepcionales o hasta en muchos casos en los que precisamente por la separación ellos dan un paso al frente y se hacen responsables como no se hacían antes. Lo que pasa es que no de la misma manera como a nosotros nos gustaría, pero nosotros vemos muchas mamás que se lo han currado un montón, que a partir de convertirse en madre han leído muchísimo, han escuchado muchísimos podcasts, en Instagram no se dedica a ver vídeos de gatito, sino de cómo ser mejor madre y se dedican a hacer un montón de trabajo personal para hacerlo lo mejor posible para sus hijos. ¿Qué sucede? Que ve cómo su pareja o expareja no solo no lee los libros que le recomiendan, ni escucha los podcasts que le recomiendan, ni ve las publicaciones que le recomiendan, sino que lo ignora y además no la escucha ni lo hace de la misma manera. Y eso genera un nivel de frustración que termina muchísimas veces en separación. Claro, y ahora cuando nos hemos separado pretendemos que se haya enterado de todo aquello. Oye, si en un espacio que se suponía que había complicidad y espacio para la escucha no te escucho, ¿por qué te va a escuchar ahora? ¿Para qué te va a escuchar? Y claro, eso genera una frustración enorme donde no hay una negligencia, porque hay que diferenciar mucho cuando es negligencia y cuando es hacerlo distinto. Cuando es negligencia, los menores tienen que estar protegidos y hay que cuidarlos. Y nosotros, por desgracia, y es algo que es muy triste, vemos como hay muchas familias en las que hay drogas en medio, pero familias, Mónica, que tú las verías y dirías, bueno, es una familia normal. Bueno, pues nosotros estamos descubriendo en estos años que el consumo de cocaína no es algo de las personas enganchadas que tienen aspecto de enganchadas, sino que por desgracia hay progenitores que nunca sospecharíamos por su aspecto y por su inteligencia y por muchas otras cosas, que son consumidores de esta droga. ¿Y qué pasa? Que ahí hay negligencia, en los casos también de alcoholismo. Entonces, en esos casos no nos estamos refiriendo a ellos. Ahí hay que proteger a los menores como en los casos de violencia de cualquier tipo. Ahora bien, cuando se trata de que lo hace distinto, es muy comprensible el nivel de frustración de esta madre, de estas madres, ¿no? De decir, con lo que yo me lo he currado y ahora él no se ha enterado de nada. Bueno, es que no se trataba de que se enterara. Ha venido la maternidad, ha venido la paternidad y nos pone por delante una realidad de nuestro propio ser y de quien tenemos al lado. Y ahora cada uno lo va a hacer lo mejor que sepa y que pueda y lo mejor que le dé la gana. Porque también hay falta de interés muchas veces por hacerlo de otra manera. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos dos opciones nada más. Quedarnos en la lucha de cómo tendría que ser pretendiendo que la otra persona se entere y me escuche, o abrirnos a que las cosas también puedan estar bien siendo de otra manera, que no haya un trauma en nuestros hijos porque él no le ponga la atención que yo le pongo en tener paciencia, en no gritar, en lo emocional.
bueno, para mí la educación emocional era algo trascendental y por eso, siendo madre, me hice un máster en educación emocional, pero era pensando en mis pequeños, en hacerlo lo mejor posible para ellos. Y para su padre lo emocional es importante, pero si para mí están en el nivel 1.000 millones, para el padre está en el nivel 100. O sea, hay una diferencia de criterio abismal entre nosotros. Y está bien. Y ahora, ¿yo quién me creo para considerar que mi forma es la correcta y la suya es la incorrecta? Nuestros hijos necesitan de lo que yo les aporto y de lo que él les aporta. Y esa es la parte en la que se nos olvida. Y nos hacemos, como dice un formador nuestra, nos creemos directoras y directores del universo. Ya. Y nos toca soltar esa parte porque ocupémonos de hacerlo lo mejor a nuestra manera, de ser el modelo que seamos para nuestros hijos, pero no nos ofusquemos por controlar todo lo que viven nuestros hijos y el 100% de su educación. Mientras no haya negligencia, poner el foco en cómo lo hace, lo deja de hacer la otra persona, es estar perdiendo mucha energía, subiendo el nivel de frustración y crispación, y al final nuestros hijos son los que se ven perjudicados porque toda la energía que ponemos allí, que es en cómo lo hace, lo deja de hacer o cómo considero que debería de hacerlo, energía que estoy perdiendo en mí, en mi autocuidado, para cuidar más el vínculo y la forma de relacionarme con mis peques. El problema aquí cuando hablamos de estratos, ¿no? O de niveles. Podríamos hacer la pirámide de Maslow, pero en cuanto a desapego de cuando llegaría ese nivel de frustración cuando la otra persona no lo hace como yo. Has hablado de necesidades emocionales, pero cuando se trata de... Es que hay que ver que la comida... no es la misma. Las horas de descanso no duerme igual, le presta más atención al juego que a los deberes. El aseo, la ropa, es que es infinidad de cuestiones. Y ahí, claro, dice, es que yo ya no puedo ni llegar al nivel de cómo los educa, sino o cómo los atiende emocionalmente, porque todavía estoy por los estratos más inferiores de esta pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que se pone de relieve es que a nivel social tenemos todavía mucho camino por recorrer y vuelvo a esa parte, ¿no? En la que, por poner algo, digamos, más prototípico, podríamos hablar de que vamos a hablar de mujeres y hombres, ¿no? Aunque no, efectivamente no siempre es así, pero de alguna manera hay lo que solemos ver más en consulta es que hay, por un lado, los hombres efectivamente tenemos, y me incluyo, que dar un paso adelante, ¿vale? En cuanto a toda esta cultura de los cuidados, en cuanto a la escala de prioridades, ¿no? Porque nos encontramos con muchos hombres que han dedicado mucho tiempo a su carrera profesional, que no es algo que se haya consensuado en la mayoría de los casos, otras veces sí, y el tema de los cuidados de la familia es como una dimensión, pero para los fines de semana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras, como describía Rocío, de alguna manera no hay madres que están ahí súper involucradas, que están ahí buscando formación, cómo hacerlo mejor y demás. Claro, cuando nos encontramos en la tesitura, la separación no viene a abrir muchas veces nuevas heridas, sino a reabrir las que hay y a que se vean de alguna manera esas diferencias. ¿Y ahí cuál es el camino? Pues el camino, como digo, es como sociedad, cada uno recorrer la parte del camino que le corresponde. Y ahí, aunque no sea bonito decirlo, a los hombres nos toca dar un paso adelante, es cierto, pero también a las mujeres les toca dar un paso hacia atrás. Y muchas veces nos encontramos que queda muy claro, porque además ahora mismo en estos tiempos de buenismo el discurso que hay generalizado es que efectivamente los hombres tenemos que implicarnos, e insisto, y es verdad que nos tenemos que implicar muchísimo más de lo que en general lo hacemos, pero se habla muy poco del paso hacia detrás. Y creo que es importante que ese paso hacia detrás también ocupe un lugar importante, porque lo que nos encontramos muchas veces es ese nivel de frustración de que queremos que el otro no solo lo haga mejor, sino que lo haga, como hemos dicho al inicio, como yo. Y el que lo haga como tú no significa que lo haga mejor. A lo mejor es que tenga dos modelos.
porque muchas veces nos pensamos en esa visión monolítica que los niños se van a volver locos porque no van a distinguir lo que es una piedra de un coche, y entonces no tienen la capacidad de entender que en casa de la abuela se hace de una forma y en casa de mamá de otra. Eso nos entra súper claro. Pero el pensar que en casa de papá son las cosas de una forma y en casa de mamá es de otra, es como que ahí entramos en cortocircuito. Pues señoras y señores, me temo que la realidad es que para los hijos es prácticamente igual, y la experiencia, aparte de la evidencia que hay a nivel de estudio, nos da la razón en ese sentido, ¿no? Siempre pongo el ejemplo para mis hijos: ir a casa de sus abuelos en el que les ponen la tele por delante y comen pan con chocolate, cuando vuelven a casa no me lo están pidiendo, porque entienden que ese es el contexto en casa de la abuela. Y igual pasa cuando los padres, con una familia en la que hay 2 hogares, y en casa de mamá se hacen las cosas de una manera, se cena a una determinada hora, y en casa de papá a lo mejor es de otra. Ojo con esto, porque en el tema de los cuidados, y ahí hay una línea muy fina en la que estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo decir en mi casa a mí me gusta comer lentejas y potaje 2 veces en semana, y en la suya se comen patatas fritas 2 veces en semana, que el tema a lo mejor del descanso. Es que, como tú bien estás diciendo, Mónica, hay que hacer como una escalera, ¿no? Y efectivamente... O sea, por veces, aquí tengo que hacer mi trabajo y por aquí tengo que poner un límite, ¿no? Efectivamente, y al mismo tiempo son muchas dimensiones y cada una tiene su importancia. La dimensión emocional, desde mi punto de vista, no está arriba de la pirámide, sino que debe de ser algo más básico, y es algo importante. Y sin embargo, algo que todo el mundo tenemos instaurado y no nos hemos quitado de encima es la importancia de las tareas académicas y demás. Y lo digo como pedagogo que soy. Quiero decir, hay que guardar cierto equilibrio, ¿no? Porque al final la realidad es que como seres humanos tenemos unas neuronas que son las neuronas espejo, y en la medida en la que nuestro contexto, el contexto que nos rodea, nos ofrece diferentes modelos, los hijos aprenden por el modelo que somos, no aprenden por lo que le decimos. Aquello que tradicionalmente nos decía de haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Tú no fumes, que es malo para la salud, pero tú me ves a mí fumar. Pues eso no sirve, ¿vale? La realidad es que tenemos que predicar con el ejemplo y empezar precisamente en el contexto sobre el que sí tenemos control. Y obviamente el contexto en el que sí tenemos control es el hogar y es la casa. Lo que pasa, yo escuchando ahora a Miguel Ángel pienso, ¿no? Se me vienen esas personas que atendemos en consulta, y esa parte que decía Mónica, ¿no? Y en la parte de decir, bueno, es que después de una semana con mi hijo llega con las uñas súper largas. O después de un fin de semana, pienso en mujeres concretas, ¿no? Después de un fin de semana le dejé a la cría con una ropa y llega con la misma ropa sucia, pero con la misma ropa, ¿no? Y es como, no lo ve, no ve la necesidad. Y es verdad que hay una parte en la que hay personas que no se dan cuenta de esas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen esa mirada. O sea, a mí es como cuando voy por mi casa y digo, pero ¿de verdad nadie ha visto en las escaleras esto que estaba para subirlo? Ha subido mi pareja, ha subido mis hijos, han subido sus hijos, y nadie. O sea, yo solo soy yo la que tiene mirada para ver que esto está aquí, para que lo suba la primera persona que pase. Pues es verdad que ninguno lo ve, porque no tienen en el cerebro activado esa parte que sí tenemos la mayoría de mujeres y madres, que lo vemos todo, que no se nos pasa un detalle, que no va con el sexo, va con una cuestión cultural, y como en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ha recaído los cuidados sobre nuestros hombros, por eso está más en las mujeres, no por una cuestión biológica, evidentemente. Pero esto sucede, ¿y qué pasa? Que cuando nos vamos ya a que somos expareja, es como, pero este hombre que lo hace para fastidiarme, ¿o es que realmente no lo ve? Oye, pues en lo que yo veo es que la inmensa mayoría de veces es que no lo ven. No ve que tiene las uñas largas, no ve que la ropa está manchada. Hombres y mujeres, porque también hay... Sí, totalmente. Lo estamos diciendo todo el rato para que nadie se sienta, pero que sí, culturalmente sí es mayoritariamente así. Efectivamente, pero tiene que ver con una torpeza e incapacidad muchas veces, o falta de poner esa atención que nosotras sí ponemos. Mira, me acuerdo de una mujer lindísima que estamos ahora mismo en sesión, y entonces ella me dice,
Bueno, yo ya he entendido, Rocío, y tengo que aceptar, porque ella es profe. Entonces, cuando sus niñas, y trabaja en el mismo cole que sus niñas. Y entonces, cuando van las niñas, aunque están en la semana del padre, ella las ve. Dice, yo he tenido que aceptar, dice, ya me trago los sapos de cuando veo que llegan las niñas al cole sin peinar bien, porque yo decía, sin peinar. O van sin peinar como, claro, ella ¿cuál es su baremo? Pues su baremo es como ella las peina y las repeina a un nivel que si yo fuera madre de niñas jamás las hubiera podido peinar así porque no tengo esa habilidad. Y además es que soy muy torpe conmigo y mi pelo, así que con las de mis hijas lo hubiera sido. Y entonces las peina súper bien con sus colas, con su gomilla conjuntada, el color de la gomilla con la ropa conjuntada con el calzado y los calcetines. Claro, su baremo es muy alto en ese sentido. Cuando llegan de casa del padre no es que no lleguen peinadas, no llegan peinadas como ella las peina. No es que no vayan conjuntadas, es que no van conjuntadas al detalle. Claro, entonces esa es la parte en la que tenemos que calibrar cuánto es realmente algo que es importante para mí, pero no es importante para el cuidado de los peques, o cuánto, como esas uñas largas, sí ya pasa a otro nivel. Y uñas largas, zapatos sucios, ropa manchada, en boca con churretes, ¿no? No comer siempre de procesado. Claro, efectivamente. Estos son como pequeños límites y hay como es nuestro trabajo o cómo se tiene que abordar. Esta es la parte, por eso decía que es un melón, porque es la parte más difícil y estoy convencida que no va a gustar escuchar. Porque lo que quisiéramos escuchar es... Claro, lo que quisiéramos escuchar es cómo conseguir que la otra persona entienda y se entere. No va a pasar. Segundo error. O sea, es que no va a pasar. Esta es la... Y lo voy a decir. Tu hijo irá con churretes siempre. Claro, esta es la parte fastidiosa. No voy a decir la palabra por P que me sale, pero es la parte fastidiosa porque es que... Y aquí tenemos un trabajo, y yo me incluyo, porque a mí me costó la propia vida y fue de lo que más aprendí a soltar. Y esto es un fastidio enorme porque es como... ¿Perdona? Que entonces tengo que aceptar que mi hijo vaya con uñas largas, que vaya despeinado, que vaya con manchas en la ropa, y entonces yo pregunto, ¿y qué narices puedes hacer? ¿Funciona que te estés peleando con la otra persona? ¿La otra persona realmente te escucha? ¿Hay una actitud de confianza, de complicidad para que haya ese espacio de escucha entre vosotros? ¿Le puedes decir algo? ¿Qué haces? ¿Utilizas entonces de mensajero a tu hijo? No, jamás. ¿Se lo dices y te frustras cada vez más porque es que no hay manera de que se entere? Es que eso es un callejón sin salida. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Una, reconocer que es súper fastidioso para ti. Reconocer toda la ira, tristeza, frustración, desgaste, culpa que despierta en ti. Atender eso, para después valorar con perspectiva si es una batalla que merece o no merece la pena librar. Aquí hay muchísimas batallas en la vida que nos toca librar diariamente, muchísimas. Y en un proceso de separación con hijos, muchas más. ¿Realmente funciona? ¿Realmente sirve? O sea, ¿qué tienes a cambio de esa lucha? Porque es una lucha interna. Entonces está la lucha de lo que yo creo que debería ser, y ese rumiar interno, que es como una centrifugadora sin fin, que es horrible. Efectivamente. Después está esa lucha externa donde le digo, es que esta persona no me escucha y no se entera. ¿Para qué seguir ahí? No utilices el tercer camino que es utilizar a tus hijos. La única es dos opciones. Una, hazte cargo de lo fastidioso que es, porque es muy jodido, es muy fastidioso habértelo currado tanto como madre o como padre, la mayoría de nosotras, haberte currado tanto, y ahora que encima lo que tienes de vuelta es una sensación de pérdida de control enorme, y eso es súper fastidioso vivirlo, y es muy importante reconocer ese dolor. Y ahí también lo que suele haber es la necesidad de validación. Nos lo hemos currado mucho y llega un momento en el que te separas, pierdes mucho control y nadie te lo valida. Nadie te reconoce el mérito, nadie te reconoce que has dejado tu carrera profesional a un lado, nadie reconoce que te has quedado sin un duro por haber estado criando, nadie reconoce todas las horas sin sueño para que ahora la otra persona lo haga a su manera sin tener ni un 10% del cuidado y la atención que tú tuviste. Eso es lo que hay que atender, ese dolor que es inmenso. Y que te hayas quedado como polimalo siempre también. Siempre, porque eres quien pone los límites. Entonces, eso es lo que hay que atender. El primer camino es ese. Y el segundo,
ir siendo un modelo de autocuidado para tus hijos, donde le ofrezcas y le vayas dando herramientas. Por ejemplo, un ejemplo de Miguel Ángel pone mucho, ¿no? De una persona que atendimos hace mucho tiempo, que, pues en este caso volvía a ser ella la que estaba al pie del cañón de los cuidados y él no cuidaba el tema de la alimentación. Entonces supe que cuando volvía de casa de papá, volvía siempre con la barriga más hinchada porque había muchos procesados, había mucho azúcar y cuando había periodos vacacionales volvía incluso con algún kilo de más. No es por los kilos, evidentemente, es Salud. Efectivamente. Entonces, primero ella necesitó atender toda esta parte, todo el dolor y la sensación de pérdida de control y lo que duele ver que a tu hijo no le cuidan como tú consideras que tu hijo merece ser cuidado. Eso duele un montón y eso es lo que hay que atender. No pongamos el foco en que la otra persona entienda, porque cuanto más vayas a que lo entienda, más chocazos contra la pared te vas a dar. Entonces no te hagas más daño, no te hagas más mal. Atiéndete y atiende ese dolor porque es muy jodido. Y después pues le fuimos ayudando a esta mamá a que fuera de una forma sin cargar con un peso de responsabilidad al hijo que no le correspondería, pero sí que fuera ejemplo de autocuidado en la alimentación. Entonces, no desde un lugar instructivo como maestro, desde ese lugar del maestro es el que sabe, sino desde un lugar muy cotidiano, en que en su casa no hubiera cosas procesadas ni azúcar, explicándole el porqué, que si hubiera días de Pepsi, de pizza, de hamburguesa, algún día, o sea, no podemos prohibir, siempre, claro. Pero educarle en cómo es una buena alimentación, en el sentido para que según fuera creciendo, fuera ese propio niño el que fuera pudiendo, no que lo fuera a hacer, ir eligiendo esas posibilidades de cuidarse y de no comer en exceso y bueno. Yo, por ejemplo, también pienso, porque están esos límites, ¿no?, en los que tú tienes que ejercer de ejemplo. Entonces, un niño que no se acuesta sin ducharse, ¿no? Que dices tú, pero como si vienes del campo de haber jugado al fútbol, si vienes manchado, que te van a lavar las manos y te acuestas. ¿Eso es como yo lo haría o como realmente debería de ser? Entonces, quizás explicarle, ¿no?, con lo gustito que se está... Yo soy muy de crear, y aquí también abro, mi vida, pero de crear como esos espacios de cuento, ¿no? Con lo bien que se está acostándote en una cama limpita y tú acostándote bien. ¿Cómo se está más a gusto? ¿Después de haber sudado, pegado el pelo ahí? ¿O cómo es ducharse? Entonces, yo creo que eso no podemos pretender que un niño lo interiorice en un mes, 2 semanas. No. Esto es una carrera de por vida, pero de fondo. Igual eso le sienta mejor que, ¿no? Sí, que el ducharse, que no ducharse y acostarse. Sí, pues con todo, ¿no? Con la alimentación se le ofrece. Hay un recurso ahí muy bueno que es lo que nosotros llamamos funcionar como cerebro auxiliar de los hijos. Es decir, de alguna manera no tener que ser tan directivo, sino a través de preguntas ayudarle a que reflexionen sobre todo esto. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que veamos la súper oportunidad que se pone aquí de relieve. Se suele decir que los hijos de padres separados maduran antes y además se suele decir como algo peyorativo. Y en realidad lo que estamos poniendo de relieve es que los hijos de padres separados muchas veces, no digo siempre, pero maduran antes precisamente porque se ven sometidos y expuestos a una cantidad de experiencias mucho más grande que a lo mejor las familias más normotípicas. Y eso no es un problema, ¿vale? El que nuestros hijos maduren antes y tengan la oportunidad de tener un mayor grado de autonomía, lejos de ser un problema, yo creo que es una ventaja. Y es verdad que no se suele decir, pero sin centrarnos solo, ¿vale?, en hijos de padres separados o de otro tipo. La oportunidad que aquí se pone de relieve, incluso en familias que tienen a los padres conviviendo, es de permitirnos que cada uno actúe desde su rol, siempre que haya normas y límites comunes, pero que cada uno actúe desde ese lugar porque, como digo, somos ejemplos y nuestros hijos van a aprender y en la medida en la que haya más variedad también hay más riqueza. Y cuando dice madurar, no es que pierdan infancia, porque claro, estaba hablando de madurar y pensaba en nuestros 4 enanillos ya no tan peques, y son peques con muy niños, muy niñas en el sentido de jugar inocencia, muy inocentes, pero con un grado de autonomía muy alto, una capacidad crítica enorme y una madurez emocional muy potente. Y eso es una ventaja.
Yo veo aquí el ejemplo claro. Cuando ves que un niño con 3 años sabe, o con 4 años sabe manejar un cuchillo, un tenedor y cortando. Claro. Es maduro, Claro. pero no deja de ser niño. Efectivamente. Entonces, lo que aquí, porque sé que tenemos que ir terminando, que se nos va el tiempo, pero lo que me parece muy importante es, para cerrar, reconocer la frustración, el dolor que produce darnos cuenta de que no cuidan como consideramos que nuestros hijos se merecen y atender lo que eso despierta en nuestro interior, y a partir de ahí elegir qué batalla queremos librar, porque si no hay negligencia, si la hay que tomar las medidas sí o sí, y vamos tarde, siempre cuando hay negligencia se va tarde, hay que actuar con mucha rapidez, pero si no hay negligencia aceptemos que la pérdida de control genera mucho miedo, y que en estas situaciones se pone de relieve que perdemos el control, y que es un control realmente que nunca tuvimos, solo que creíamos vivir en un falso control, y que nuestros hijos necesitan de lo que aporta una parte, de lo que aporta la otra. Ocupémonos de ser el modelo que deseamos que tengan y soltemos todo lo demás, porque estamos perdiendo toda la energía. Muchas gracias por sanar y cuidar ese aspecto. Todos otros melones los pueden encontrar en vuestro podcast, también aquí en nuestro apartado de salud, en el magazine, en la página web de Onda Guillena Radio, y por supuesto también en Creada. Sí, sobre todo para poder sanar esos melones, ahí en la página web pueden reservar la sesión de valoración. Eso. Para poder atenderlo con el cariño y el mimo que se merece, porque no es nada fácil. Para nada, siempre un abrazo y reconforta, da calor. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.